Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a este espacio en el que ya llevamos un tiempo charlando acerca del Museo Memorial del 68 y recorriendo diferentes salas para al final pues tener un recorrido completo de lo que es este espacio. El día de hoy vamos a visitar una sección del Memorial del 68 en la que vamos a conocer lo que sucedió años después, años posteriores, bueno, tiempo posterior del operativo del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas y también lo que pasó en meses posteriores y años posteriores a la disolución oficial del movimiento del 68. Les voy a platicar un poco acerca de esta disolución. ¿Realmente la hubo? ¿Se puede disolver un movimiento social así con un comunicado oficial? ¿Cuál es la postura que toma el gobierno? Entre otras cosas, es lo que vamos a conocer el día de hoy acerca de estos temas a través de algunas piezas del Memorial del 68. Bueno, vamos a comenzar. Para empezar, vamos a situarnos en el contexto internacional. Recordemos que las décadas de los 50 y los 60 van a ser momentos históricos sumamente relevantes para los movimientos sociales en el mundo. Hubo movimientos estudiantiles en Italia, en Brasil, hubo movimiento social en Francia también. También va a ser un movimiento sumamente relevante para los procesos revolucionarios de América Latina. Todas estas cosas impactaron fuertemente a las personas que estaban involucradas en el movimiento estudiantil. Para ponerles un ejemplo de esto, voy a compartir mi pantalla. Bueno, comparto con ustedes la imagen de un cartel como celebración del aniversario al asalto del cuartel Moncada. Ahorita les voy a platicar rápidamente sobre esto. ¿Reconocen a este personaje y la bandera de este país? Bueno, pues este personaje es Fidel Castro. El asalto al cuartel Moncada fue una acción decisiva que se tomó en el proceso de revolución cubana como para lograr esta revolución precisamente y quitar del poder a Fulgencio Batista. Esta es una muestra de cómo en México se formaron organizaciones que manifestaban su postura de apoyo a estos procesos revolucionarios en América Latina y las celebraban de manera relativamente abierta y ahorita les voy a comentar por qué. Después del 2 de octubre, el gobierno mexicano quiso implementar una serie de acciones para tratar de limpiar su imagen o de deslindarse de lo acontecido en la Plaza de las Tres Culturas y de la represión ejercida, dando la ilusión de que en el país habría más tolerancia hacia la disidencia de pensamiento político y social. Y para esto emprendió, como les comento, varias acciones que ahorita les voy a platicar. Voy a pasar a la siguiente imagen. ¿Ustedes reconocen a este personaje? Bueno, este hombre que tenemos en pantalla, en esta fotografía blanco y negro que nos está haciendo esta señal que fue y muy popular en el contexto del movimiento estudiantil del 68, la V de la Victoria, es José Revueltas. Él fue un escritor y un activista político que fue encarcelado igual en este contexto del movimiento estudiantil del 68, fue mandado a la cárcel de Lecumberri y años después, en el 71, fue liberado. La liberación de presos políticos fue una de estas acciones que el gobierno mexicano emprendió para tratar de limpiar su imagen y dar esta impresión de que estaba cediendo a la libertad de pensamiento. Y incluyendo, claro, la liberación no de todos los presos políticos, pero sí de algunos y sobre todo de algunos muy simbólicos, como es el caso de José Revueltas. Bueno, esta fue una de las acciones que tomó el gobierno. Pero, ¿qué pasó con el movimiento por otra parte? Bueno, les platicaba yo que en diciembre del 68, el Consejo Nacional de Huelga publica un comunicado en el que, entre muchas otras cosas, se avisa de la disolución oficial del movimiento estudiantil. Sin embargo, como les pregunté al principio, ¿es posible la disolución de un movimiento social a través de un comunicado público, a través de un escrito? Bueno, pues esto me gustaría que ustedes lo reflexionen y que nos compartan sus opiniones aquí en los comentarios de Facebook Live o en YouTube, porque un movimiento social genera pues una movilización de muchos grupos de personas. Un movimiento social no es homogéneo, tiene diferentes ideologías, diferentes muchas cosas. Se forma una energía que evidentemente no se puede disolver del todo únicamente diciendo hasta aquí llegó, ¿no? Hay personas que a pesar de esta disolución oficial, pues quisieron seguir manifestándose, aunque fueron las menos. Un ejemplo de esto es el Comité de Lucha de la Escuela Normal Superior, en el ejemplo que les comparto aquí en la pantalla, donde emite un comunicado a la opinión pública.
y ellos avisan, este grupo, que ellos van a continuar activamente en la lucha pro libertades democráticas del pueblo mexicano. Ellos van a seguir exigiendo la libertad de todos los presos políticos y van a seguir luchando por la excarcelación de especialmente uno de los alumnos de su escuela. También avisan que van a seguir a su vez presentando exámenes y aquí en este documento, en el último guión, ellos anuncian la fecha. Esto es un ejemplo de cómo algunas facciones del movimiento continuaron ejerciendo acciones, movilizaciones y fueron vistas como radicalizadas. Estos grupos tomaron acciones como atacar con algunos explosivos caseros a instituciones públicas. ¿Qué es lo que esto provocó? Bueno, en esta época existía, y también lo platiqué en videos anteriores, espero que puedan verlos o ya los hayan visto. Bueno, durante el contexto del movimiento estudiantil del 68 existía el artículo 145 y 145 bis que condenaban el delito de disolución social, donde tú básicamente no podías salir a las calles y expresar libremente tu opinión, y menos si esto presentaba una oposición al gobierno. Sin embargo, tiempo después, estos artículos fueron derogados en este emprendimiento de acciones que les comenté que el gobierno utilizó como para limpiar su imagen y crear esta ilusión de tolerancia a la disidencia de pensamiento. Sin embargo, con estas facciones radicalizadas del movimiento que continuaron con acciones, y algunas de estas acciones eran violentas, pues dio un pretexto excelente al gobierno para que a su vez emprendiera otro tipo de acciones. Es decir, les voy a poner un ejemplo. Se derogó el artículo 145 y 145 bis, pero al mismo tiempo comenzó la tipificación del delito de terrorismo, el cual fue concebido como atentar contra personas o servicios de carácter público, justificando así la represión que caracterizaría el proceso que inició después del movimiento estudiantil, conocido como la Guerra Sucia. La Guerra Sucia fue un periodo de represión caracterizado por el delito específicamente de desaparición forzada, y era ejercido hacia personas y organizaciones que expresaban posturas y formas de pensamiento disidentes al gobierno. Hay quienes dicen que esta guerra sucia duró una década, quien duró un poco más, y hay autores que dicen que pues este proceso continúa. Pero bueno, ese es un tema aparte y esperamos que podamos hablar pronto de él. También pueden encontrarlo en el video del Comité Eureka. Mientras tanto, voy a pasar a la siguiente imagen. Bueno, después de la masacre en el operativo del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, en estas acciones que emprende el gobierno, el presidente Díaz Ordaz se declara responsable de los hechos ocurridos, y Luis Echeverría Álvarez, en un acto con la Universidad de Michoacán, guarda un minuto de silencio. Entonces, aquí es donde se refuerza este aparente clima de tolerancia, de que el gobierno está tomando la responsabilidad por lo ocurrido. Sin embargo, al mismo tiempo se toman otras acciones. Les comenté que se tipifica el delito de terrorismo. Bueno, pues al mismo tiempo ocurren hechos como este. Esta imagen que tenemos aquí es un equipo antimotines que fue presentado por el gobierno el 11 de abril de 1970, precisamente en el contexto de esta tipificación del delito de terrorismo. Se presenta el equipo antimotines como una respuesta a los ataques explosivos, y pues claro que a la sociedad le sorprende la desproporción de este equipo si pensamos en los supuestos enemigos, ¿no?, que el gobierno está considerando, que van a continuar siendo en su mayoría estudiantes. Entonces aquí quiero que ustedes hagan este contraste, ¿no?, que se imaginen. Son mayoría de grupos estudiantiles los que siguen emprendiendo acciones, y el gobierno a su vez pues presenta este equipo antimotines, este armamento totalmente desproporcionado, ¿no?, para enfrentar cualquier otro imprevisto que se presente. ¿Qué sucede si el Estado hace la presentación de este tipo de armamento como el que les estoy mostrando? Estamos viendo que, aunque no lo diga de manera puntual, de manera directa, se está mandando un mensaje muy claro: la represión y el autorismo va a continuar. Voy a pasar a la siguiente imagen. La foto que estamos viendo es de un suceso conocido como el Halconazo. A lo mejor ustedes vieron la película Roma, es una película de Alfonso Cuarón. Ahí se nos muestra un poco de lo que sucedió específicamente, no mucho el contexto, pero sí el momento del Halconazo. Vamos a observar esta foto. ¿Qué es lo que vemos?
Bueno, esta es una fotografía del Archivo General de la Nación, donde se nos muestra una toma desde el dentro de un automóvil que está transitando por una avenida, y lo que vemos al frente de este parabrisas, como si nosotros fuéramos en este auto, van a ser los cuerpos, ¿no? De estos jóvenes que van como corriendo. Vean las posturas del que tenemos enfrente justo del volante, va corriendo, levantando los brazos. Alcanzamos a ver a su lado a uno que trae como si fuera un palo, ¿no? Que los va como hacia su espalda, como en una posición en la que él está listo para dar un golpe. A un lado de este chico que tiene el palo y del que está enfrente del volante, al centro, podemos ver un joven que está en el piso, que está como arrodillado y está levantando algo del suelo. Podemos imaginarnos quizá que está levantando algo que se le cayó, pero también es muy probable que esté levantando algo del piso para lanzarlo, porque este ataque se caracterizó precisamente porque inicia con armas como palos, porras y piedras. Bueno, ¿qué es el halconazo? Les voy a platicar que a finales de 1970, en la Universidad de Nuevo León, se aplica una ley, se aplica una ley, se modifica una ley orgánica de las leyes de la universidad, la cual no le parece al gobierno estatal de Nuevo León y toma acciones en contra, bueno, no en contra, reprimiendo, sí en contra, de opresión contra la universidad. Estas acciones no son para nada bien recibidas por los estudiantes, y como les platiqué que reinaba un clima donde al parecer iba a haber tolerancia a la disidencia política, pues los estudiantes se encontraban un poco esperanzados con que se podía volver a salir a las calles a manifestarse como se había hecho en el año 68, y así lo hicieron. Los estudiantes de la Universidad de Nuevo León piden solidaridad a los estudiantes de la República, y por supuesto que la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional pues responden, ¿no? De manera inmediata a esta convocatoria. Y ellos a su vez, la UNAM y el Poli, convocan a una manifestación masiva en apoyo a la Universidad de Nuevo León. Esta marcha iba a comenzar en el casco de Santo Tomás, recorriendo las avenidas Carpio y Avenida de los Maestros para bajar por la calzada México-Tacuba y finalmente llegar al Zócalo capitalino. Pero lo que sucede es que cuando se convoca esta manifestación, surge un grupo de choque, es un grupo paramilitar, un grupo entrenado por la Dirección Federal de Seguridad que existía en aquel entonces, conocido como los halcones. De ahí el nombre de este suceso, que va a ser el halconazo. Ellos llegan en camiones y camionetas, transportes de granaderos, armados precisamente con estas varas, palos de bambú, con porras, con piedras, y al llegar se encuentran barreras de granaderos, quienes abren sus filas permitiendo el paso y comienzan a atacar a los estudiantes. Al principio se hace un enfrentamiento entre ambos bandos, pero en cierto punto el grupo de los halcones contraataca no solo con estas armas que llevaban de los palos, las piedras y todas estas cuestiones, sino que también se utilizan armas de fuego de alto calibre. Algunos estudiantes, algunos jóvenes intentaron esconderse en muchos lugares alrededor de los jóvenes armados, pero aún así hubo heridos, hubo muertos. La policía que se encontraba en este suceso, se encontraba de espectador, no intervino y únicamente se quedó pues observando y permitiendo otra masacre. Les voy a mostrar una fotografía más del halconazo. Esta fotografía también pertenece al Archivo General de la Nación, y aquí podemos ver quizá un panorama más claro del ataque. Aquí ya vemos enfrentamientos, podemos ver la cantidad de jóvenes, de hombres que están aquí armados con estos palos, y podemos ver cómo se están enfrentando. Aquí donde estoy señalando con el cursor, me gustaría que vean, se encuentra un grupo de estos jóvenes armados enfrentando o atacando a una persona que aquí al parecer no tiene nada. Por acá podemos ver a otros que están platicando tranquilamente, lo cual nos habla de que vienen ellos pues, platicando, ¿no? Vienen organizados, vienen ya pensando en las acciones que van a tomar, ya todo está planificado, ya todo está pensado, y bueno, así es como se desarrolla el suceso conocido como el halconazo. Voy a dejar de compartir mi pantalla con ustedes para que podamos concluir esta charla. A través de estos acontecimientos que les platiqué, me gustaría preguntarles qué fue lo que cambió después del movimiento 68 y por qué, del 68, y por qué es importante la memoria del movimiento aún en nuestros días. Es decir, por qué es vigente.
¿Por qué realizamos todo este recorrido por las salas del memorial y por qué es de utilidad y es importante conocer? Bueno, aquí tenemos varios puntos. Uno de ellos que me gustaría tocar es que pensemos que después del movimiento estudiantil del 68, la represión en el país no se redujo y no se fue, sino que cambió de rostro. Cambió de rostro, ya no fue, o sea, el gobierno, como les digo, intentó deslindarse, intentó crear una ilusión de que había otro clima, intentó decir que tomaba responsabilidades, pero por otro lado vamos a ver un doble discurso, porque al mismo tiempo que está tomando responsabilidad y que está liberando presos políticos, va a tomar acciones como la presentación del equipo antimotines y el inicio de la guerra sucia. Entonces vamos a ver aquí este doble discurso, como la represión por parte del Estado pues no cesa, ¿no? Únicamente va cambiando sus formas. Esto lo podremos ver hasta la actualidad. Esto cabe pues para reflexionar, ¿no? Actualmente hay represión. ¿La represión de qué manera se lleva a cabo? ¿Es igual que antes o ha cambiado sus formas desde entonces? Esto lo dejamos como para pensar. Por otra parte, no es que todo sea malo, no es que esto no tuvo resultados, ¿no? De otra manera en la sociedad. El movimiento del 68 motivó a la sociedad a organizarse, demostró a la sociedad que somos capaces de organizarnos, salir a las calles, exigir nuestro derecho y volverlo a hacer cuantas veces sea necesario para exigir una sociedad más justa. Específicamente, el movimiento estudiantil del 68 generó la formación de organizaciones de la sociedad civil y fortaleció la sociedad, la solidaridad, perdón, en la sociedad mexicana. Un ejemplo de esto lo pudimos notar, por ejemplo, quizá otras generaciones, nuestros padres, nuestros abuelos, o nosotros quizá también, si lo vivimos, en el terremoto del 85 y en el terremoto de 2017, donde aquí en México pasa una tragedia o un desastre natural y de inmediato ya hay organizaciones de la sociedad civil o la misma sociedad ya tiene esa solidaridad y esa organización para salir a apoyar a los demás. Esto se considera un legado del movimiento estudiantil del 68. Bueno, como yo les preguntaba, actualmente hay represión. ¿Cuáles son las formas de represión que existen? Tal vez existe, pero no es la misma represión que antes, o tal vez sí, no lo sé. Nos gustaría que ustedes dejen sus comentarios y nos gustaría saber qué opinan. ¿Qué movimientos sociales conocen ustedes actualmente? Es importante mantener la memoria del movimiento estudiantil del 68 y de los movimientos que le sucedieron al movimiento estudiantil, porque son situaciones vigentes. Actualmente existe descontento social, existen todavía cuestiones como desaparición forzada, existen los feminicidios, por ejemplo, y de ahí es la importancia de dar a conocer, de dar diferentes lecturas y de reflexionar el movimiento del 68, no como un suceso aislado, no como algo que sucedió hace muchos años y que yo lo estoy viendo ahí como un sujeto pasivo que pues nada más estoy observando, ¿no? Conociendo lo que sucedió, sino contemplarlo como un referente y una pieza fundamental de cambio político y social en México. Bueno, espero que les haya parecido interesante esta charla. Los invitamos a que visiten el canal de YouTube de Mediación Educativa. Nos pueden encontrar como Mediación Educativa CSUT y pues nos encontramos en otro video. Muchas gracias.